Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy tengo el agrado de tener con nosotros a Jeanette von Wolfendorf, economista, especialista en varios temas, entre ellos transparencia, gasto público. Escribió el año pasado un libro, o antepasado, por ahí, que ha sido bastante debatido, conversado, porque aborda el tema del capitalismo, sus aciertos, desaciertos, sus fortalezas, debilidades, y cómo reinventarlo para la sociedad actual, ¿no? Y hoy día estamos frente a 4 años post estallido social. Entonces, invitamos a Jeanette para conversar sobre estos 4 años. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido avance o no? Porque hace 4 años se hablaba que el modelo estaba en crisis, de que la gente salió a la calle, pero porque, ojo, cuando uno habla de esto, estamos hablando del verdadero estallido social, no de la revuelta callejera, del estallido social en el sentido de millones de personas en las calles exigiendo cosas, ¿no? Ese es el estallido social, no es el octubrismo que algunos sectores, ultraconservadores tratan de teñir todo con violencia. Y no, hubo mucha violencia, pero sobre todo hubo esperanza y millones de personas en las calles. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó con lo que en ese momento los grupos empresariales, los gremios, los tratadistas, los intelectuales, todos decían, sí, el modelo ya hay que hacerle cambio a nivel estructural? Hay mucha desigualdad y abuso. Nos ha permitido crecer, sí, Chile no es el mismo que el año 90. Ha mejorado mucho, los famosos 30 años, un gran avance en muchas cosas, pero ese año, hace 4 años, 2019, octubre, noviembre y diciembre fundamentalmente, porque después entra el factor COVID. En fin, ¿para qué voy a seguir conversando yo teniendo una tan buena invitada, Jeanette von Wolfendorf? Muchas gracias, Federico, y gracias por la invitación a dar esta reflexión, siendo en realidad una inmigrante en Chile, pero ya desde 20 años acá. Más chilena que los porotos. Sí, tengo niños que son mucho más chilenos que alemanes. ¿Cuál es tu evaluación así en lo general de los 4 años, es decir, 4 años post estallido social? ¿Ha progresado Chile? ¿Tenemos hoy día un modelo mejor, que la gente esté más tranquila, más contenta, o no? O sea, dice que, por ejemplo, la ley de delitos económicos, que sube penas a delitos económicos, establece nuevos delitos económicos, establece delitos medioambientales. Esa ley que endurece penas, sobre todo por el clamor de desigualdad que los delitos económicos le salía casi gratis a los delincuentes, y fue por este impulso. Todos dicen, todos le reconocen. Pero ¿qué más ha pasado, Jeanette? Bueno, primero encuentro importante hacer una reflexión de la complejidad de la situación ahora un poco a distancia y valorar lo ocurrido sin simplificar el proceso y darle una etiqueta fácil, porque claramente fue una situación con muchas causas que llevaron a esta expresión de malestar, que hoy día, según la Plaza Pública Agosto Cadem, lo que muestra efectivamente es el reflejo de un descontento. No ha sido como el golpe ni provocado por unos grupos aislados que hacían ver que algo estaba mal, que funcionaba bien, sino hay conciencia, pienso, en la sociedad, sí, de que es la expresión de reformas que no se hicieron a tiempo, de ajustes que necesitaba la sociedad, la democracia, el mercado, que no se hacían a tiempo. Era la expresión de abusos de poder a raíz de capturas
en el sistema político, capturas en el sistema del mercado y todo esto igual como valorarlo en su contexto significa, por ejemplo, que la plaza pública CADEM que preguntó sobre los hitos más importantes en los últimos 10 años del país, un 40%, la mayoría dice el estallido social es el hito más importante de los últimos 10 años, porque igual, aun cuando no hemos visto tantos cambios como uno quisiera que hubiesen ocurrido para la reforma del mercado, para la reforma del Estado, sí empezó a encauzar ciertas reformas como la ley de delitos económicos. Vamos a dejar en un paréntesis el cambio de constitución, porque estamos enredadísimos después de 4 años con este proyecto de nueva constitución. Es noticia en desarrollo, hoy día si se aprueba o no, y más que una solución ha sido un enredo. Por eso dejémoslo en un paréntesis. La clase política encauzó por ahí mucho y eso hasta ahí está trancado. Pero ¿en qué esa esperanza? Porque había mucha esperanza, insisto, dejemos de lado la violencia, mucha, pero hubo mucha esperanza de millones de gente en la calle por mejoras, por transformaciones que les beneficiaran. ¿Qué ha pasado con esa esperanza? Bueno, al menos el año pasado, a 3 años, como lo que reflejaba en la encuesta era más bien una mayoría de chilenos diciendo que no ha pasado lo suficiente para solucionar los problemas que llevaron al estallido. Por este proceso lento a nivel constitucional, por no hacer lo suficiente en reformas concretas y a la vez igual cuando uno ve los desafíos de un país y el país mismo y el mercado mismo como sistemas complejos y aplica pensamiento sistémico de sistemas complejos a esto, sabe que pequeños ajustes o cambios que ocurren, y que esto fue igual un evento importante en la historia de Chile, van a desencadenar cambios, quizá no inmediatamente. No se hizo un acuerdo después del estallido para una reforma del Estado, no se hizo un acuerdo grande para dinamizar nuestro mercado y llevar a política pro competencia, pero sí se están desencadenando efectos que no son parte de un pacto inicial político y cuyo efecto positivo lo estamos viendo. Y lo que mencionaste acerca de la ley de delitos económicos, que los consumidores de Conadecus presentan en el Tribunal Libre de Competencia una solicitud de recomendación política pública por la concentración agregada en nuestro mercado, que la Bolsa de Santiago lanza todo un segmento para empresas medianas, que el Servicio de Impuesto Interno hace estadísticas que hacen ver más la composición del mercado y que muestran que en realidad en los últimos 15 años o desde 2005 en realidad hasta 2021, que son las últimas estadísticas, las únicas empresas que en conjunto, como grupo, como tramo, han crecido proporcionalmente en la facturación del país son empresas sobre $1.000 millones, lo que significa que hemos perdido clase media de empresas, pero... y donde está la mayor cantidad de empleo. Y donde está detrás de eso la clase media de nuestra sociedad, que es el pilar del consumo y del bienestar de nuestra sociedad. Pero siendo esto una brecha enorme, veo muy positivo que tengamos hoy día estas estadísticas, que el Servicio de Impuesto Interno ha avanzado. Que no existían antes de 2019. No, y no existen en ningún país de forma regular una innovación desde el Servicio de Impuesto Interno que ayuda a entender la composición del mercado y ayudan a entender transparencia. De que tenemos que ser más transparentes. Porque la transparencia no soluciona todo, pero un desde. Sí, es como porque pone los temas en la mesa sobre los cuales hay que conversar. Entonces, cuando hablamos de crecimiento económico, no deberíamos seguir aceptando de que se habla de que necesitamos crecimiento económico sin entrar a desmenuzar las cifras, ¿no? ¿Quién crezca? ¿Quién crece y quién no crece? Porque sí, al interior de la misma economía, ¿no? Sí, porque la tendencia hoy día muestra que sobre un 43% de la facturación está en manos de 125 empresas que tenían en 2025 un 29% de la facturación total. Entonces, si la tendencia sigue así,
vamos a terminar en 5 años más o en el mediano plazo, corto mediano plazo, con un crecimiento, una facturación total del país en manos de algo más de 100 empresas y dificultad de regular el mercado, porque si cada vez una mayor parte está en manos de cada vez menores, esto no es el crecimiento que queremos. Entonces, como para mí el game changer es que tengamos estos datos, ojalá vamos a avanzar y ojalá el Servicio de Impuesto Interno se entusiasma y el Banco Central de seguir mostrando más datos con innovación en este ámbito, porque no deberíamos aceptar desde la prensa o cualquier debate sobre la economía un reduccionismo que solamente que ocurre cuando uno llama a tener mayor crecimiento, pero no especifica quién debería crecer. Entonces, todo esto son brotes verdes. Eso te iba a decir, son brotes verdes, sí. Yo te escucho y claramente son brotes verdes, pero la pregunta que me surge hacerte, ¿qué opinas tú? Esto habla de un cambio cultural. El 2019, con el estallido social, se generó o fue el botón final o inicial, pero de un cambio cultural en Chile respecto del modelo institucional, económico. Al menos algo en el paradigma cambió. Hoy día la reforma necesaria del Estado parece lejos todavía, pero sí está más en la conversación, está en la conciencia. Y también a nivel del mercado existen una mayor conciencia sobre los ajustes que tienen que hacerse para avanzar. Pero en sistemas complejos, y estos son sistemas complejos, como el universo está compuesto por sistemas complejos donde las partes se relacionan y crean contextos distintos que la suma de sus partes. Esto pasa en los mercados, pasa en la democracia, y ahí en estos sistemas complejos ocurren estos efectos emergentes que una pequeña mariposa en un lado del sistema complejo desata una tormenta en otro lado. Y aquí también un evento que en la historia fue muy puntual y que después por la pandemia fue afectado en su proceso, que fue otro claro, que probablemente estaríamos viviendo una realidad muy distinta si no hubiera venido pandemia. Claro. Además puso paño frío al estallido social. Pero aún así es un poco el efecto mariposa, Federico, el estallido, en el sentido de que sí produjo una conciencia que en el tiempo la vamos a ver materializándose, a lo menos con ciertas reformas que probablemente sin este estallido no hubiesen ocurrido. Por ejemplo, bueno, aparte de la ley de delito económico, aparte del proceso constituyente, que lo dejamos en un paréntesis exprofeso, sí. ¿Qué otras? Transparencia del Estado en ciertos procesos del Estado. Como dije, el hecho de que la bolsa igual, siendo muy conservador y concentrado igual, pero se abre a un segmento mediano, me parece muy positivo poner el foco en el mercado que queremos. ¿Mayor regulación? Sí, pero no de forma tan sistémica como la quisiéramos. Igual hay una nueva directiva de sostenibilidad, la norma 461 de la CMF, y sí me parece muy destacable también que la CPC como confederación por primera vez en la historia de Chile se convirtió en un gremio, y además es el gremio principal que apoya la creación de un registro de beneficiarios finales. Eso no hubiera pasado 4 años antes. Mira, seguramente. Todo esto son una conjetura. Eso es una tesis. Ahora es quizá nace de mi esperanza de que esta expresión de descontento, si uno la ve como una expresión de voluntad y de apoyo de que tienen que pasar transformaciones, porque si no ocurren transformaciones y no somos capaces de conciliar transformaciones necesarias en la sociedad, en los mercados, finalmente pasan colapsos en los sistemas. Y se deteriora la democracia. En cambio, si se maneja bien y se hace bien las cosas, la clase política
está a la altura, se fortalece la democracia con los cambios necesarios, ¿no? Y los mercados, todo, en sistemas complejos, todo se complejiza con el tiempo y los mercados se complejizan, necesitan ajustes constantes. Entonces, el estallido para mí es como la expresión de la desesperación de que no hubo ajustes mientras todo se ajustó, pero los sistemas quedaron rígidos en el pasado. Y esto igual lleva a una conciencia que quizá no siempre lo vemos materializado, como Carlos Peña lo expresó al memorizar también los 50 años, cuando dijo que, por ejemplo, la élite económica tiende a hablar en bloque. Y aun cuando sí existe una parte de la élite económica que sí quiere avanzar, que sí quiere un mercado mejor regulado, no se escucha esta parte de la élite porque después se funde con esta élite que se expresó a través de la columna del director del CEP, que recuerda los 4 años del estallido más bien como un golpe, como algo meramente negativo que hubo que evitar. Pero sí, a mi juicio, esta diferenciación de la élite se hace más evidente a raíz del estallido social. Y para mí que la CPC apoya hoy día que existe una regulación tan importante como la creación de un registro de dueños finales de empresa, que saber quién está detrás de empresas permite primero entender realmente los grupos económicos, permite entender la concentración de mercado, es la base para entender la colusión, para prevenir la colusión del mercado. Pero tal como Luigi Zingales dijo también en su informe que presentó hace pocas semanas atrás en la FEN de la Universidad de Chile, es principalmente si uno no tiene esta información, no entiende la composición del mercado y cuán concentrado es, porque hoy día pueden haber muchas empresas, también medianas, pero quizás son todo parte de otras empresas controlado mayoritariamente por una misma persona natural. Entonces, uno tiene que tener esta información. Llegar a aguas arriba. ¿Quién está más arriba? Eso es importante. Absolutamente. Y eso significaría que en futuro la estadística de mercado, por ejemplo, con estos datos uno podría limpiarlo y va a ver que probablemente las más grandes han crecido proporcionalmente aún más de lo que hoy día se refleja en la estadística, porque no deberían estar en la categoría empresa de 50 millones de dólares, sino quizá deberían estar en la categoría de la empresa entre 100 y 500 millones de dólares. Entonces, entender la composición de mercado, pero también, naturalmente, los conflictos de interés que pueden haber. Eso es muy importante. En el traspaso de fondos públicos, de subsidios, la rebaja de multas. Cuando tú eres un dueño de terreno y tienes una empresa que no indica quién es el dueño final, y quizá tú tienes alguna relación con quien tiene un poder para ajustar el plan regulador, o para definir dónde pasa un tren o dónde pasa la línea del metro, y quizá justo tu terreno va a aumentar en plusvalía gracias a la gestión. Entonces, pero ahí tenemos un brote verde, conciencia de eso, ¿no? Y que vaya en el proyecto que presentó el gobierno después de las propuestas de la comisión que tú integraste. Sí, y me parece muy importante destacar eso, aun cuando es tampoco es una bala de como que va a solucionar todo. En una situación compleja, en un sistema complejo, hay que tener muchas balas de plata, ¿no? Y muchos pasos iterativos, etcétera. Pero sí me parece un cambio un cambio importante en la actitud de un gremio importante que representa empresarios, y no solamente los empresarios más grandes, sino la CPC. Igual uno tiene que pensar que representa las ramas, y las ramas principalmente no son estos 100 empresas, sino en cantidad, naturalmente. La CPC representa mucho más la empresa mediana que los 125 empresas más grandes del país. Y a mí me da esperanza de que hoy día la CPC propone algo que beneficia a todas las empresas, quizás no necesariamente específicamente a los 125, porque van a quedar más expuestos en las estadísticas, pero al final igual le conviene cuando el país pone foco en que crezca como las empresas medianas, y cuando balanceamos el mercado para que efectivamente se mantiene como mercado. Y
y es una expresión entonces de esta élite que no es la élite más dura. Y esta diferenciación de voces me parece como da esperanza a 4 años del estallido. Sí. Y ojalá se pudiera seguir en esta dirección con proponer reformas desde los más poderosos, aun cuando no benefician específicamente a los aún más poderosos en la mesa. Es como un principio muy democrático, como pensando en el principio de justicia básica de John Rawls, que dijo una sociedad funciona bien cuando todos en la mesa fijan las reglas como si no conocieran su posición en la mesa. Estamos lejos de eso, pero a lo menos son señales que me parece que hay que destacar igual como positivo y pueden no tener que ver con el estallido social, pero sí hay que recordar también las tantas conversas que han habido. Y quizá después por la pandemia produjeron el efecto del aislamiento, que fue muy brusco, de conversar en las plazas y conversar con mucha gente. Chile se convirtió en un conversatorio finalmente. Sí, en una toma de conciencia de cosas, ¿no? Sí, todas buenas, malas, más o menos, y la gente conversaba, eran ciudadanos. Y pidiendo reformas en el mercado, en el Estado, que siguen siendo muy válidas. Y que si uno mira, por ejemplo, esta conversación más abstracta sobre el ajuste del modelo económico, a nivel internacional se habla con menos miedo frente a la reacción de los más poderosos en Chile sobre que el capitalismo tiene que cambiarse. El capitalismo tiene que adaptarse. No puede, este capitalismo especulativo, donde lo financiero está desvinculado de lo productivo, donde la extracción de valor es parte del modelo, tiene un paradigma de fondo que todavía no hemos ajustado y sobre el cual tenemos que ser capaces de conversar. Y estas conversaciones que en el estallido se produjeron fueron muy valiosos y a mi juicio algo de esto produjo este efecto mariposa que hizo que la CPC a lo menos... Y hay brotes verdes, pero mira, para que terminemos esta conversación, que nos hemos entretenido mucho, sueña un poco. ¿Cómo te gustaría ver a Chile, el modelo chileno, para no hablar de demasiadas cosas, fundamentalmente el modelo económico chileno en 10 años, si es que esta energía de mejora, estos brotes verdes siguen germinando y hay nuevos? Y ¿cómo te gustaría ver a Chile? Si podría soñar, me encantaría que Chile se proyectara con una visión concreta, como a raíz de toda la reflexión que ha habido, que el mercado tenga como visión que los segmentos medianos tienen que crecer proporcionalmente, no pueden decrecer, que tenemos que poner el foco, que cuidemos el centro, la mitad, lo mediano del mercado, porque también el ingreso mediano después es la estructura base de la sociedad, y que la forma para avanzar en esta dirección también estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente. Sí, absolutamente, que la mediana empresa, pero mediana de verdad, no como los pymes actualmente definidos, sino que las empresas entre 10 millones de dólares y quizá 100 millones de dólares crezcan. ¿Qué se necesita para tener esa clase media de empresas funcionando? ¿Cómo estamos soñando? 10 años más. Uno, que exista un ejecutivo y un congreso que de una vez por todas visualiza esto como un objetivo país y que vemos más oficialmente las estadísticas aún más detalladas para ver si efectivamente avanzamos en que este segmento crezca, y si no crezca, que vayamos ajustando los instrumentos, y eso requiere que definamos una forma distinta para conversar desde los gremios empresariales y el que hace políticas públicas, porque necesitamos más esta conversación donde un gremio dice, necesitamos avanzar en políticas pro competencia, pero cuidemos que cuando le damos más poder para que esto ocurra a una institución pública, la empresa también puede
defenderse más de la eventual injusticia que puede nacer desde una institución monopólica desde el Estado, por ejemplo, pensando en armar tribunales contenciosos administrativos. Es decir, una negociación donde uno entabla una conversación más franca sobre las brechas y cómo ir avanzando y lo que se necesita de vuelta para asegurar que no termina después tampoco en una gestión abusiva desde el Estado. Pero este relacionamiento entre economía y mercado y el sector público, a mi juicio, necesita otros espacios porque tiene que estar más alejado del juego de poder en la política. Tienen que ser lugares mucho más técnicos donde uno pudiera ir reconciliando, acordando, consensuando reformas, sea para el funcionamiento del mercado o para la sostenibilidad. Necesitamos cambiar muchas reglas para que el capitalismo sea sostenible y para eso se necesita que las empresas se sienten en la mesa con su conocimiento y que se negocien se negocia la transición y quién paga cuánto de esta transición. Hoy día no veo que existe como la mesa establecida, alejado del juego de poder para entablar eso, pero sí pienso que desde la empresa veo mucho más voluntad de ir conversando, cómo hacerse parte de la solución y también cómo repensar el proceso, cómo avanzar hacia visiones país que implican que todo el sistema, ojalá sin excesivas contradicciones, va en una dirección. Y eso que tú estás vislumbrando a 10 años como un ojalá, ¿generaría relaciones menos desiguales, menos abusivas en la sociedad? Y quizá la lección más importante del estallido social en Chile es no que falta una reforma, que falta una segunda reforma técnica, ni siquiera que falta una visión país. Todo esto es importante, pero para mí la lección más importante del estallido es que tenemos que rediseñar el proceso para facilitar reformas de forma continua. Porque si no, acumulamos el status quo y tensión, el sistema no funciona, el sistema es burocrático también, acumula reglas que sobran y le faltan reglas por el otro lado. Y sobre eso hay un malestar que se manifiesta. Entonces, si uno quisiera aprender algo de verdad del estallido, es que tenemos que buscar, por ejemplo, en regulación del mercado para que tengamos menos abusos en el mercado. No necesitamos 1, 2, 3 leyes más, sino principalmente repensar la arquitectura institucional y los lugares donde podemos continuamente facilitar reformas para no ir de nuevo acumulando reformas, más allá de los otros que siguen pendientes y esperar que tengamos otro estallido que recién de ahí va a facilitar que de nuevo conversamos, sino hay que habilitar las mesas para facilitar reformas de forma continua. Esto para mí es la lección más importante del estallido social. Muchas gracias, Janet von Wolfendorf.